Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Estamos compartiendo este tiempo de gracia que el Señor nos da. Por gracia somos salvos y por gracia estamos compartiendo su verdad, su palabra, porque todo lo que tenemos y lo hemos recibido por gracia. Dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea que somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios, por el amor extraordinario de Dios, que Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso estamos compartiendo este tiempo. Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 3. O sea, la salvación, la vida eterna está en Jesucristo. Por eso, esta es la seguridad que tenemos nosotros. Que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso estamos compartiendo la iglesia que se va. Es la iglesia que ha nacido de nuevo, la iglesia que vive en el Espíritu, que anda en el Espíritu, que produce el fruto del Espíritu, la iglesia que está llena del Espíritu. Estamos compartiendo las evidencias de una persona llena del Espíritu Santo. Qué hermoso saber que de parte de Dios tenemos todos los recursos para vivir la plenitud de Dios. No podemos vivir como un hijo del rey, viviendo una vida mediocre. Dios quiere darnos mucho más. Por eso es la iglesia que se va, es la iglesia que está en sintonía con el Señor. Y vamos a compartir ahora el modelo perfecto que es Jesucristo. Jesucristo y el Espíritu Santo. Sabemos que el Señor Jesús es el milagro más extraordinario. Dice la Biblia, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14, dice la maravillosa palabra, que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, pero nació, como dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 1, verso 35, María pregunta al ángel Gabriel, o sea, ¿cómo sería esto? Porque ella no conoce varón. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cuanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si uno ve en las Escrituras, siempre el énfasis es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. En ninguna manera da énfasis que por ejemplo, que muchos dicen la Madre de Dios, que María la Madre de Dios. Quiero decirte que el Dios que amamos, que adoramos, es el eterno, es el que vive por los siglos. Se encarnó. El Espíritu Santo engendró en María a Jesucristo. Por supuesto que esto es incomprensible a la mente humana. ¿Cómo podemos hacer entender aquello que no tienen explicación racional? Inclusive, José quería dejar a María secretamente cuando se enteró que estaba embarazada, pero por la obra del Espíritu Santo. Y dice, y José, su marido, en Mateo capítulo 1, versos 19 y 20, dice, José, su marido, como era justo, él no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensó él en esto. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque
lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aún José quería dejar a María secretamente, porque ni él creía lo que estaba sucediendo. Por eso el Señor en sueño le revela la verdad, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús tenía que nacer de esta manera? Porque el hombre por su naturaleza jamás puede ser salvo. Solamente Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, sin pecado y sin mancha, reunía todos los requisitos necesarios para redimir a la humanidad de su condición de pecador. Tenía que ser sin pecado. Por eso, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Tenía que nacer de Dios, tenía que venir de lo alto. Por eso tenía que encarnarse, tenía que hacerse hombre, como dice Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante. Dice: el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesucristo se encarnó, se hizo hombre para salvar al hombre, sin pecado, sin mancha y sin contaminación. Por eso, 1 Pedro capítulo 1, verso 18, dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo de esta manera reunía los requisitos para salvar a la humanidad. La justicia, debería cumplir la justicia divina. Reunía todas las condiciones. Tenía que ser un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que Dios se hizo realmente, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que él no tenía pecado, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Por eso dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él murió para que yo tuviera vida. Él cargó el pecado para que yo sea libertado. Por eso somos gracia, por eso somos salvos por gracia en Cristo Jesús. Ni un ser humano reunía los requisitos ni siquiera para salvarse a sí mismo, y menos para salvar a la humanidad. Solo Jesús hecho hombre, solo Jesús, que se encarnó por la obra del Espíritu Santo de Dios y ocupó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre por naturaleza estamos en esta condición. Pero Cristo vino de arriba, vino de lo alto, vino dejando su trono, su gloria, para salvar al hombre. Vemos entonces la obra del Espíritu Santo en Jesús. O sea que fue engendrado Jesús en el vientre de María por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. De igual manera, el Espíritu Santo obró en nosotros y hemos nacido de nuevo cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es un milagro, por eso la vida cristiana es un milagro. ¿Cómo podemos explicar a una persona que yo soy templo del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo explicar a una persona que he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cómo poder explicar
a una persona que desconoce que soy participante de la naturaleza divina. Es incomprensible a la mente humana. ¿Cómo puedo explicar que yo he nacido 2 veces? He nacido físicamente, pero he nacido espiritualmente. ¿Cómo puedo explicar que yo nací de nuevo? Nicodemo no entendía. Por eso solo debo recibir por la fe en las cosas maravillosas de Dios. Es incomprensible a la razón, a la mente humana. Y hay seres humanos que quieren ponerse a la altura de Dios y cuestionar los hechos de Dios, las obras de Dios. Eso está hablando de la falta de conocimiento de la grandeza del Señor. Pero qué bueno, nosotros como hijos de Dios damos toda la gloria al Señor por su grandeza. El Señor es maravilloso y hace obras maravillosas. Podemos ver entonces que el Señor Jesús fue engendrado en María por el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Sí, también el Espíritu Santo engendró Jesús en nuestros corazones. Somos hijos de Dios por la obra de Dios en nosotros. Y vemos en el bautismo de Jesús. Vamos a ver en la vida de Jesús la obra del Espíritu Santo, porque Él es el modelo de cada cristiano. Así como el Señor Jesús por la obra del Espíritu Santo, así nosotros hemos nacido de nuevo también por la obra del Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida espiritual. Por eso debemos estar conectados con Dios y vivir en esa intimidad con el Señor cada día para crecer. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí el cielo le fue abierto. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjense que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios venía sobre Jesús. Dice aquí en forma de, fíjense lo que dice, y descendía como paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por supuesto que Jesús no necesitaba bautizarse. Jesús es Dios perfecto, sin pecado. Pero Él vino para cumplir, para obedecer, para cumplir toda justicia. Por eso que Juan se oponía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y es una realidad. Pero siendo el Hijo de Dios, Él se sometió a la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre y a terminar la obra que Dios le ha encomendado. Por eso vemos la fidelidad de Dios, los planes de Dios. Es perfecto. Por eso podemos decir que todo lo que ocurre en estos tiempos, muchos están diciendo las élites, los gobiernos, podemos decir que todo está bajo el control de Dios. Cierto, Dios va a permitir que ocurran ciertas cosas, porque está en las profecías bíblicas. Y todo lo que está en las escrituras se va a cumplir. Las profecías bíblicas se van a cumplir. Y no podemos por eso orar para impedir lo que ya está determinado que va a acontecer. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. ¡Qué maravilla! Pero somos de la última generación. El Señor Jesús dijo que está cerca a las puertas. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero el día y la hora nadie lo sabe. El Señor Jesús dijo, solo mi Padre. Y solo Dios sabe. Pero estamos, por los acontecimientos, sabemos que cada vez estamos más cerca. Que Cristo viene a llevar a su amada a su iglesia. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe el día y la hora, por supuesto. Pero estamos con esa expectativa porque tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es nuestra esperanza que tenemos en el Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Y así como el Señor Jesús fue bautizado obedeciendo la voluntad del Padre, el Espíritu Santo vino sobre él, dice, en forma de paloma. Nosotros también hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, hemos sido bautizados y hemos nacido de nuevo por la obra de Dios en nosotros. Por eso el bautismo no me salva, el bautismo por inmersión no me salva, pero es un mandamiento, es una obediencia que yo debo hacer para testificar, para declarar que yo soy un hijo de Dios y que vivo en obediencia también al Señor. Hay muchos que dicen, no, yo no siento bautizarme. Yo acepté a Cristo, yo nací de nuevo, pero no siento bautizarme. No tiene que ver con los sentimientos. Uno tiene que obedecer la palabra de Dios. Si naciste de nuevo, si eres un hijo de Dios, uno debe obedecer al Señor. Y cuando obedece al Señor, por supuesto, Dios comienza a operar en tu vida siempre que obedecemos al Señor. Yo pienso que la única manera de no obedecer al Señor es cuando tienes que estar como estaba el que estaba en la cruz, cuando Jesús le dijo, acuérdate de ti cuando vengas en tu reino. El que estaba en la cruz también. Jesús le dijo al que estaba en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no pudo bajarse de la cruz para ir a bautizarse. Pero él reconoció que Jesús era rey y que vendría en su reino. Y reconocía que lo que él estaba pasando era lo que merece por sus hechos. Él reconocía y le pidió que se acordara. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! Por eso tenemos que obedecer como el Señor Jesús. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue bautizado en obediencia al Padre. El Espíritu Santo obró en su vida. De igual manera, hemos nacido de nuevo nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y con nosotros para siempre. Cuando obedecemos al Señor, tenemos todos los recursos de Dios a nuestro alcance. ¡Qué maravilla! Fíjense. Y podemos ver también que después del bautismo, que viene el Espíritu sobre Jesús, dice lo que dice Mateo capítulo 4. Ustedes pueden leer la palabra maravillosa del Señor, para que vean la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué impresionante. En Lucas dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Es llevado. Y acá Mateo dice para ser tentado por el diablo. Pareciera una contradicción. ¿Cómo es posible?
Fíjense. Pero vemos aquí la sumisión de Jesús como el Hijo de Dios y el Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús. Lleno del Espíritu Santo, Jesús es llevado, dice, es llevado al desierto. Qué impresionante. Eso es la vida de cada cristiano también. Cuando nacemos de nuevo, vienen las circunstancias difíciles. Dios permite porque está en sus planes perfectos. Vamos a continuar compartiendo esta palabra de la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, en su nacimiento y en su ministerio, para que veamos el valor de la obra del Espíritu Santo también en la iglesia, en los cristianos, que va para glorificar a Jesucristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Espíritu Santo nos enseña, nos revela, para que conozcamos más al Hijo de Dios, para que podamos testificar de Jesús, para que el mundo pueda conocer a Jesús como el único Señor y Salvador. Por eso podemos ver entonces que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María. De igual manera también nosotros hemos sido engendrados, dice la Biblia, no de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios nos engendró cuando recibimos a Jesucristo por el Espíritu Santo a una nueva vida. Por eso, como dice las Escrituras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, por eso tenemos una nueva vida, por el Espíritu Santo que está en nosotros, formando el carácter de Cristo. Y está en ese proceso constantemente. Si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas recibir al Señor Jesús y puedas nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Puedas recibir a Cristo en tu vida y puedas nacer de nuevo y puedas ser salvo y tener la certeza de la vida eterna. No solamente cuando muera, sino ya. El que cree tiene vida eterna. No es que voy a tener ya, porque Cristo pagó el precio por mí. Él ocupó mi lugar para que yo tenga salvación. Ora conmigo si no tienes a Cristo para recibir al Señor Jesús en tu vida. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Señor, porque tú te hiciste hombre para ocupar el lugar del hombre, para salvar al hombre, y moriste en la cruz del Calvario. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado, lávame con tu sangre, Jesús, y anota mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Y para ello te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos, bendice a la iglesia que se va, la iglesia que nació de nuevo, bendice a cada uno de tus amados en este tiempo. Te pido por los que están enfermos, Señor, que tú estés sanando, restaurando, levantando al caído en este tiempo, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos en este tiempo, Señor. Señor, gracias. Yo te ruego que tú estés fortaleciendo, que tú estés restaurando, consolando, sanando. Señor, ten misericordia por aquellos que te necesitan y que te aman, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.